tardes, gente de Tu Punto de Encuentro y de Café con Nosotras. Esta tarde, pues ahora sí que nublada, nos toca tomarnos un cafecito con un tema muy especial, ya que en la mañana les platiqué de unas cosas bien así como misteriosas y mágicas. Bueno, hoy, ahorita nos toca platicar de un tema que pues a lo mejor a todos nos interesa saber. Está conmigo el licenciado Lázaro Ramírez, es un excelente amigo y además de ser un excelente amigo es un excelente abogado, trabaja para consultores de Guanajuato. Consultores legales de Guanajuato. Gracias, Consultores Mariana. legales de Guanajuato. Y pues bueno, él es abogado, es un abogado así súper picudo, laborista, el cual, bueno, pues hoy tengo, ahora sí que la tarde para que me platique muchísimas dudas que hay al respecto de todas estas reformas laborales que se han venido dando, ¿no? La primera pregunta que me gustaría, pues ahora sí que lanzarte, porque bueno, este tema está como muy... ¿Cómo te diré? Como muy fascinante, porque ahora sí que tenemos toda la tarde para platicar. Me gustaría saber qué va a pasar con los cambios que hay hoy en día en los outsourcing. Muy bien, Mariana. Pues primeramente agradecer a Tu Punto de Encuentro la oportunidad y gracias por tanto halago que la verdad no me siento merecedor. Muchísimas gracias y bueno, pues sí, mira, te platico. Efectivamente, yo tengo un socio y tenemos un despacho que se llama Consultores Legales de Guanajuato. La sede la tenemos en la ciudad de Guanajuato capital, pero trabajamos pues prácticamente en todo el estado de Guanajuato. Traemos asuntos en León, Salamanca, Irapuato, Celaya, obviamente. Tenemos aquí una cartera muy nutrida de clientes, tanto patrones como trabajadores principalmente. Y pues yendo a tu pregunta, fíjate que el outsourcing es algo... yo diría que nació de una manera natural como una necesidad para poder atender requerimientos muy específicos de algunos patrones y es una figura, en mi opinión, muy noble, pero que desafortunadamente con el paso de los años, de los últimos años, meses, ha venido sufriendo una explotación terrible en detrimento de los derechos de los trabajadores. Porque es muy entendible, ¿no?, que en alguna actividad, en alguna empresa, en alguna fábrica, de repente se tenga la necesidad de ocupar o de utilizar el servicio de algún profesional o de alguna especialidad. Y para eso nació el outsourcing, para que el dueño de esa fábrica, de esa empresa, de esa negociación, pues no tuviese que contratar a alguien que a lo mejor de manera temporal solamente iba a estar realizando alguna actividad. Pero desafortunadamente pues hemos caído en el abuso, en el exceso y hemos simulado relaciones laborales con esta figura del outsourcing. Entonces esta reciente reforma tiende a erradicar estos vicios y a meter un poquito de control para que los patrones que la han venido utilizando en perjuicio de los trabajadores pues finalmente se ajusten. Yo tengo la confianza en que sí va a dar un buen resultado esta reforma y en las próximas semanas, en los próximos meses seguramente vamos a estar viendo cambios, porque no se ha extinguido, simplemente lo que se está haciendo es poner esos límites que se necesitan para que los patrones a través del outsourcing sí lo puedan seguir haciendo, pero solamente en actividades muy específicas, muy particulares, y obviamente que no tengan la simulación que hacían, ¿no? Porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Pues no pagaban seguridad social, no pagaban prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y evidentemente pues había una explotación incluso con el tema de las horas extra, ¿no? Pero esperemos que esta reforma nos pueda ayudar a controlar esto. En realidad, entonces, esta reforma va a beneficiar a los trabajadores en sí. Es correcto, ese es el espíritu de esta reforma, el que no se erradique, el que no se deje de utilizar esta figura del outsourcing, pero sí que se busque el respeto de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Darles todavía la oportunidad a los patrones de que la sigan utilizando, porque obviamente abarata costos, obviamente hay un beneficio de naturaleza fiscal muy importante, pero la idea es de que también se respeten los derechos de los trabajadores y que cuando realmente lo que hay es una contratación directa porque el patrón está recibiendo ese beneficio, pues se regularice y más bien se genere ahí un vínculo laboral como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, entonces no hay una afectación al trabajador y al patrón. El patrón de alguna manera sí se puede sentir afectado porque, insisto,
se le están poniendo límites por parte de la reforma. Pero el trabajador, al contrario, los trabajadores ahora están muy contentos esperando que esto realmente tenga una aplicación. Vamos a ver cómo lo empiezan a operar los patrones, las empresas que incluso se dedican a prestar este servicio, y eso lo vamos a empezar a ver poco a poco pues en las mismas juntas todavía. Como tú sabes también, parte de la reforma laboral nos lleva ahora a tener juzgados laborales. Las juntas de conciliación y arbitraje, como las conocimos en su oportunidad, pues están, digamos que en su último tramo de vida. Ya en el estado de Guanajuato, antes de que termine este año, en el ámbito local ya vamos a empezar con juzgados laborales. Y en el ámbito federal ya existen algunos estados en la República con juzgados federales. Guanajuato originalmente estaba contemplado en esa primera etapa, pero lo pasaron a la segunda. Entonces, seguramente el próximo año también tendremos ya operando o el inicio de la operación de los juzgados federales en materia laboral, y ahí vamos a empezar a ver qué tanto se está respetando estos límites que le ponen ahora a la figura del outsourcing. Precisamente muchos patrones hicieron sus propios outsourcing, por llamarlos así. Generaron sus propias razones sociales. Y hoy en día estamos viendo cambios de contrato. Me ha tocado ver empresas que me están cambiando el contrato. ¿Pierden antigüedad los empleados? Fíjate que ahí se pueden dar varios supuestos. Hay algunos patrones que para regularizarse lo que van a hacer es reconocerles antigüedad a los trabajadores, reconocer la existencia de esa relación de trabajo que ya había surgido. Y evidentemente esto va a beneficiar a los trabajadores, porque en el momento en el que la relación de trabajo concluya o que se sobrevenga alguna causal de algún riesgo de trabajo o algún accidente, cualquier situación que pueda ocurrir en esa relación laboral, eso le va a beneficiar a los trabajadores porque va a haber un reconocimiento de esa antigüedad. En algunos otros casos, los patrones lo que están haciendo es concluir esas relaciones laborales mediante el pago de finiquitos, pagan las prestaciones que se han generado, ¿no?, dependiendo de la antigüedad, e inician una nueva relación de trabajo. Eso no es tampoco del todo mal, pero a final de cuentas, pues sí, digamos que hay una pequeña afectación, ¿no? Porque el trabajador a lo mejor ya traía 4, 5, N años, y en este momento es como hacer un borrón y cuenta nueva. Es como trabajar para otra empresa, ¿no? Exactamente, terminaste esa relación de trabajo original, la concluyes y ahora inicias una nueva relación de trabajo que puede ser con este patrón como persona física o bien con su nueva razón social, si es que lo va a contratar mediante una persona moral. Y precisamente hablando de esto, pues me hicieron, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y si a ti como trabajador te hacen firmar un contrato, lo debes de firmar? ¿O qué puedes hacer, no? O sea, ¿qué hay que leer en esas letras chiquitas que vienen? Claro, es una pregunta realmente muy importante, sobre todo para quien esté en el supuesto de ser trabajador. Bueno, realmente no se le puede obligar al trabajador. Lo que va a ocurrir es que los patrones van a empezar a proponer, van a querer invitar a los trabajadores a regularizar esta relación laboral que mantenían. Y ahí es en donde el trabajador tiene la oportunidad de revisar los alcances de esas propuestas. Puede que le pongan un documento y le digan, oye, vamos a finiquitar esta primer relación laboral que teníamos y te proponemos iniciar una nueva. Pues ahí el trabajador lo único que tiene que revisar es que le paguen lo que le corresponde, que se haga un cálculo correcto y completo de lo que hasta ese momento se le adeuda, y aquí incluso lo recomendable es que ese convenio se ratifique ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que tenga una plena validez. Y lo otro que tiene que verificar el trabajador es que si la propuesta es, como lo comenté hace rato, que se reconozca la antigüedad, en ese documento se señale muy bien la fecha de ingreso, el salario, que se identifique si el trabajador ya gozaba de seguridad social o si es a partir de este momento que el patrón se le va a empezar a otorgar. Y ahí puede venir una serie de combinaciones que a lo mejor el patrón le compense esa parte, esos tramos de seguridad social que no le había pagado, o en su caso
que se paguen las cuotas y las aportaciones a la institución de seguridad que corresponda por parte del patrón. Entonces, pueden darse una serie de combinaciones para que finalmente el trabajador llegue a tener 100% su relación laboral ya regular. Aquí me surge una duda, ¿no? Porque, bueno, pues varia gente que es trabajadora sabrá que pues no te invita, no te exhorta el patrón a hacerlo. O sea, la realidad es que no puedes agarrar y decir, ya está revisado ante conciliación y arbitraje, o esta suma no está bien hecha, ¿no? Entonces, ¿cómo le pueden hacer para no, pues ahora sí que tanto el patrón no se siente intimidado, claro, como el trabajador no sienta el abuso? Porque esto llega a suceder. Sí, es correcto. De repente sí algunos patrones se apoyan de despachos o de abogados que les ayudan, o personal de sus áreas de recursos humanos, que como bien lo dices, no tienen la mejor manera, la cordialidad que debe imperar en una relación de trabajo, y de repente pues sí, más que propuestas parecen imposiciones, ¿no? Incluso hasta con amenazas de si no estás de acuerdo, pues entonces demanda, etcétera. Bueno, la puerta está muy ancha. Exactamente. Ahí lo que los trabajadores pueden hacer es lo siguiente: hay muchas opciones de despachos y de abogados que prestan sus servicios para asesorar a los trabajadores, pero incluso el mismo Estado también tiene un servicio gratuito para aquellos trabajadores que no tienen recursos. Pueden acudir a una instancia que se llama Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí pueden ellos obtener asesoría de manera gratuita y pues tener la certeza de si la propuesta es legal, de si les va a beneficiar, y de, en el caso de que se hable de cálculos y de pagos, pues también si estos pagos están hechos de manera completa y correcta. Entonces pues ahí hay una gama de opciones, ¿no? Pueden buscar a un abogado que se especialice. La recomendación es esa, que busquen a abogados que tengan la especialidad, que tengan la experiencia en la materia del trabajo, porque actualmente, Mariana, déjame comentarte que ocurre algo en el derecho muy parecido a lo que hace ya mucho tiempo pasó con la medicina. Un médico que va 5 o 6 años a la escuela y que tiene su título como médico general, pues sí, tendrá toda una preparación y toda una experiencia, pero todos, absolutamente los que se dedican sobre todo al tema de cirugías y demás, tienen su 1, 2 o hasta 3 especialidades. Entonces, el campo del derecho actualmente ya es así. Ya no hay un abogado como hace 30, 40 años que te sabía de todas las materias y que tenía su letrero en el despacho civil, mercantil, laboral y hasta amparo. No. Al día de hoy ya el tema jurídico es muy especializado. Entonces aquí la recomendación para los trabajadores y también para los patrones, obviamente, es que busquen abogados que tengan experiencia en materia laboral, y para eso pues el despacho Consultores Legales está a la orden. Claro que sí, por supuesto. A ver, échanos, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, en la ciudad de Guanajuato, nuestro domicilio es el siguiente: en la autopista Guanajuato-Silao, en el kilómetro 0.0, en el despacho número 6. Estamos exactamente a un costado del Hotel Quinta Las Alondras. Es una zona muy fácil de ubicar, incluso ahí a 400 metros aproximadamente está la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Guanajuato. Ahí también está el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Tenemos frente prácticamente de las oficinas del despacho los juzgados de distrito, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación. Entonces pues realmente es muy sencillo encontrarnos. Perfecto, por ahí ya estamos anotando también los teléfonos para que, bueno, consulten a nuestro abogado Lázaro, especialista en materia laboral. Ahora sí que para que cualquier consulta, pues ahí estás. A la orden. Y bueno, voy a una cápsula de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a Jorge Gutiérrez. Si usted busca un seguro o alguna fianza, está Jorge Gutiérrez con nosotros, patrocinador de Tu Punto de Encuentro y de Café con Nosotras. En cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, así como en el hogar, la limpieza e higiene son aspectos primordiales que debemos cuidar al máximo nivel. Es por ello que en Clean Company nos especializamos en todo tipo de limpieza y mantenimiento profesionales, que van desde la limpieza general y a fondo del hogar, hasta la de una empresa.
ya que somos expertos en limpiar a profundidad la industria. Permite la entrada solo a profesionales. Seguridad, honradez y confianza nos caracterizan. No olvides llamar a Clean Company para todo tipo de limpieza y mantenimiento del hogar, oficina, negocios, empresas e inclusive hoteles. Utilizamos productos de la más alta calidad. Recuerda que fabricamos productos de grado industrial y de cuidado personal, con una vasta experiencia en el sector. Ofrecemos soluciones a medida de cualquier situación, empleando protocolos de limpieza adaptados a cada cliente. En Clean Company lo hacemos por ti. Nuestro compromiso, tu satisfacción. Somos una revista mensual especializada en la industria comercial, creativa, publicitaria, industrial y mercadológica, con el objetivo de mostrar las buenas ideas, el talento, la innovación, tu negocio, así como las empresas que se desarrollan en Celaya y la región. En tu punto de encuentro te ofrecemos potenciar tu imagen de forma eficaz e interactiva. Hazte notar, anúnciate. Revista digital, tu punto de encuentro. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado el papel por pantallas. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de comunicarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una manera diferente de ver las cosas. Entonces, reinventamos la publicidad. Tu punto de encuentro. Tu punto de encuentro es más que una revista. Es una invitación a compartir nuestro entorno de forma interactiva, desde varios giros y artículos sobre diversos temas de interés social y comercial. Haz que digan de ti. Hazte notar. Revista digital. Tu punto de encuentro. Y estamos de regreso en Tu Punto de Encuentro, aquí en nuestra página. Por favor, denle like, compártanos y estamos en Café con Nosotras. Mi nombre es Mariana Castañeda. Síganme en mis redes sociales, Mariana Castañeda, también estoy ahí. Ustedes hagan preguntas, digan qué tema les gustaría que tuviéramos aquí. Ahora sí que listísimos. Y estoy con el licenciado Lázaro, que nos está platicando sobre, bueno, pues ahora sí, estamos del lado de los obreros el día de hoy, ¿no? De los trabajadores. Yo espero hacer otro programa del lado de los patrones para ver qué vamos a hacer y demás. Pero mientras tanto, me gustaría saber cuáles son las 12 prestaciones que la ley tiene para un trabajador, como los 12 mandamientos, ¿no? Así como a lo que tiene derecho un trabajador. Bueno, muy bien. Quizá en realidad sean más de 12, pero más o menos ahorita les vamos a platicar aquí a todos qué es lo que pasa con las prestaciones laborales. Hay un primer bloque que se conoce como prestaciones secundarias. Estas son muy sencillas de ubicar y de entender. Son las vacaciones, el aguinaldo y la prima vacacional. Estas tres prestaciones, cualquier persona que tenga una relación de trabajo, por el simple hecho de que en el día a día esté desarrollando sus labores, va generando el derecho a que se le paguen esas tres prestaciones. Y dependiendo, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos regula las relaciones ordinarias, es decir, entre trabajadores y patrones generales, ¿no? Los que son dueños de una empresa, los que producen algo, los que tienen un concesionario de autos, etcétera. Pero no olvidemos que hay una parte muy importante también en el derecho laboral, que son las relaciones de trabajo que tiene el Estado con sus empleados, ¿sí? A eso se le conoce como el derecho burocrático, y ahí generalmente las condiciones varían, son distintas a las que están previstas en la Ley Federal del Trabajo. Pero regresándome a estas tres prestaciones que les platico, del importe de las vacaciones, cada quien va a tener un salario distinto. Entonces, en función del salario que tenga el trabajador, le corresponde el 25% como prima vacacional, ¿sí?
Entonces, ahí va a depender de la fecha en la que inicie la relación de trabajo para poder contabilizar en qué momento el trabajador tiene derecho a esos primeros días de vacaciones. Y después se van incrementando al año siguiente 2 días más, es decir, al segundo año ya tiene el trabajador derecho a 8 días, después a 10 y así sucesivamente hasta llegar a 12. Cuando llegamos a 12 días, ya después el mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo nos va dando la regla y nos dice en qué momento se va incrementando otros 2 días más de vacaciones. En el caso del aguinaldo, también la Ley Federal del Trabajo establece que en diciembre se paga el aguinaldo y por lo menos se deben pagar al trabajador 15 días de salario. Hay patrones que pagan más, hay patrones que tienen incluso firmados o celebrados contratos colectivos, hay relaciones de trabajo en donde están presentes los sindicatos y derivado de las negociaciones que puede haber entre los sindicatos y los patrones, esos 15 días a veces se convierten en 20, en 30, en 40 y en el número de días, ¿no? Pero la ley nos establece un mínimo que son estos 15 días. Después podemos hablar de cuando termina una relación de trabajo. Ahí surgen otro tipo de prestaciones que puede disfrutar el trabajador. Independientemente del motivo por el que concluye esa relación de trabajo, existe una prestación que se llama prima de antigüedad. Esto es un premio o una recompensa que la ley tiene prevista para que una vez que transcurrieron ciertos años en una relación laboral, pues el patrón le compense económicamente al trabajador. El requisito en la Ley Federal del Trabajo es que el trabajador por lo menos haya acumulado una antigüedad de 15 años, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta prestación? Bueno, pues se le paga al trabajador 12 días de salario por cada año que él estuvo prestando sus servicios. Entonces, pues ya te imaginarás que es una de las prestaciones económicamente hablando, pues más jugosas suculentas. Exactamente. Por eso hay que durar más de 12 años en el mismo trabajo. De 15 años, así en el es. mismo trabajo, wow. Hay una excepción aquí a esta regla, que si existe una rescisión por parte del patrón o del trabajador, porque cualquiera de los dos pueden rescindir la relación laboral, y se prueba que efectivamente había pues una conducta, una causal de rescisión, entonces sí existe la obligación de que se pague también la primera antigüedad sin que se hayan acumulado los 15 años, y esto se hace de manera proporcional, es decir, se contabilizan los meses o los años que haya durado la relación laboral. Wow. Entonces esa es una excepción nada más en el tema de la rescisión, pero cuando la relación de trabajo concluye por cualquier otra razón, dígase una renuncia, dígase un mutuo acuerdo incluso, pues ahí legalmente no se debe pagar. Ocurre muy frecuentemente que cuando hay convenios entre el patrón y sus trabajadores, se paga a veces o completa o una parte de esta prima de antigüedad. Hay otra prestación que se conoce como indemnización constitucional o los famosos 90 días. Esta indemnización constitucional consiste en el pago de 3 meses de salario. Y por eso los 90 días, porque 3 meses pues es prácticamente lo mismo que 90 días, ¿no? Para la ley laboral, todos los días son hábiles, todos los días naturales cuentan en una relación laboral, y los meses tienen 30 días, con independencia que ya sabemos que algunos tienen 31 y alguno tiene 28, ¿no? Y cada 4 años 29. Entonces, esas son partes ahí de las reglitas que uno tiene que ir más o menos dominando con los temas laborales. Esta prestación de indemnización se paga cuando se acreditó un despido injustificado, por ejemplo, o bien cuando el trabajador planteó una acción de rescisión y obviamente pues la ley estima que se le debe indemnizar con ese importe del salario. Hay otra prestación que se confunde mucho y es lo que se le conoce como los 20 días de salario. ¿Por qué se confunde? Porque la mayoría de los trabajadores consideran que siempre que hay un despido injustificado se tiene que pagar también en automático, pero esto no es así. Esa prestación de los 20 días es más bien una sanción que la ley establece para aquellos patrones a quienes una vez que se les demandó un despido que fue injustificado y se tramitó un juicio, concluyó y existe ya una resolución que es firme, es decir, que ya no admite ninguna
inconformidad, ningún amparo, nada más. Y en esa resolución se le ordena que reinstale a un trabajador y el patrón se niega. Ahí entonces es cuando aplica la sanción de que además de la indemnización, además de la prima de antigüedad y las prestaciones extra, las secundarias que le pueda deber a su trabajador, también le pague esta sanción, que son 20 días de salario por cada año que el trabajador haya prestado sus servicios. Entonces ahí te imaginarás que por eso hay algunos asuntos que cuando el juicio tardó en tramitarse 3 o 4 años, pues de repente ya las cuentas se hacen millonarias, ¿no? Porque si el trabajador traía un buen número de años de antigüedad y traía un salario más o menos, ponle tú ya un salario de 800 o 1000 pesos por día, pues ya le impacta económicamente a un patrón, ¿no? Ya si nos ponemos a hacer cuentas, pues ya salen ahí sus buenos cientos de miles de pesos que hay que pagar. ¿Escucharon bien? Anótenle, por favor. Y si tienen alguna duda, pues está con nosotros Lázaro, que ahí están apareciendo sus teléfonos y su contacto, porque esto estuvo así como, órale, claro. Y nadie te lo dice, ¿no? Hay muchas otras prestaciones, sobre todo en materia de seguridad social. Este tema de la seguridad social es algo bien importante, sobre todo porque hay muchos patrones que aún a estas alturas no la brindan. Es decir, no le cubren a sus empleados, a sus trabajadores estas prestaciones. ¿Esto qué ampara? La seguridad social es tan amplia como el tema de salud, el tema de atención médica, el tema de cirugías, lo que se conoce también como los riesgos de trabajo, los accidentes de trabajo. Cuando una persona está con motivo de su desempeño laboral sufriendo una afectación en su salud, ya sea permanente, aunque a veces no se nota, o incluso un accidente durante el cumplimiento de su trabajo, eso es parte de la seguridad social. Aquí quiero que enfaticemos algo, ¿no? Suponen sin conceder que el trabajador tenga pues ahora sí que un tema de estrés. O sea, ¿podría ser una afectación eso? Sí, claro, también. También el estrés laboral está comprobado que es parte de lo que un patrón tiene que cumplir como parte de la seguridad social. Aquí yo te quiero comentar algo muy importante. Originalmente la obligación de la seguridad social está a cargo de los patrones, pero por eso existen varias instituciones que se dedican exclusivamente a brindar seguridad social, y entonces lo que ha venido ocurriendo es que los patrones pues hacen convenios o deciden incorporar a los trabajadores a estos regímenes obligatorios de seguridad social. El caso pues más clásico es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así es como ellos en su carácter de patrón lo que hacen es pagar las cuotas y las aportaciones que les corresponde al trabajador y al patrón respectivamente, y con eso los trabajadores, una vez que están incorporados en el Seguro Social, reciben todos estos beneficios. La ley del IMSS está contemplando o regula perfectamente todos estos seguros, el tema de maternidad, el tema de cualquier tipo de enfermedad general y las que derivan también del trabajo, medicamentos, prótesis, cirugías, los seguros de retiro, obviamente, cuando ya el trabajador agotó toda su actividad productiva y puede tener la posibilidad de retirarse, puede disfrutar ya sea de un seguro de cesantía en edad avanzada, o una jubilación, o cuando desafortunadamente sufren una afectación a su salud, pues se les determinan diferentes tipos de invalidez, que pueden ser parciales, que pueden ser totales, pero una vez que ya están incapacitados para seguir laborando, obviamente también tienen derecho a recibir una pensión derivado de esa afectación que pudieron tener a su salud. Entonces, viene una parte también muy importante que son, por ejemplo, los préstamos que pueden tener, al que pueden tener acceso, ya sea de naturaleza hipotecaria para adquirir vivienda, para remodelar vivienda, para ampliar las viviendas, comprar terrenos, construir, algunos préstamos incluso para vacacionar, o simplemente de naturaleza personal, ¿no? Te prestan alguna cantidad pues para que cumplas ahí alguna meta, algún proyecto. Entonces, todo esto está regulado. ¿Esto está regulado también para que el patrón lo tenga? O sea, ¿mi patrón me debe de dar un préstamo? Mira, es lo que te decía hace rato. Originalmente la seguridad social está a cargo de los patrones,
Pero la mayoría, los que están regulares, lo que hacen es que incorporan a sus empleados a seguridad social, a cualquier institución de seguridad social. Esto a la larga es más benéfico. Sí, obviamente, pues está la carga, ¿no?, económica de que el patrón tiene que estar pagando las cuotas y las aportaciones, pero afortunadamente con el paso de los años todo el mundo concluye que es lo más benéfico tanto para el patrón como para el trabajador. Sí. Regresando al tema de que al principio decías que bueno, tenemos algunos beneficios, entre ellos es las utilidades. Y este es un tema que pues mucha gente meses pasados tuvo la duda. ¿Cómo sé si mi patrón tuvo o no tuvo utilidades? Venimos de una pandemia y muchos patrones dijeron que no hubo utilidades, pero tengo entendido que las utilidades son de un año anterior, ¿es correcto? ¿O cómo deberíamos de calcular las utilidades? Sí, este es un tema que está muy vinculado a la situación fiscal también de las empresas, de los negocios, porque año con año se va haciendo ese corte de las ganancias, de las utilidades que representa la actividad que está desarrollando un determinado patrón. Aquí yo te voy a comentar algo, esta es una opinión muy personal en base a la experiencia que yo he tenido. La mayoría de los patrones que sí cumplen con esta obligación, porque es una obligación que está prevista en la Ley Federal del Trabajo, lo hacen de una manera generalmente pues sí muy completa. Ellos hacen un análisis, revisan sus estados financieros, ven qué utilidad se obtuvo y hacen ese reparto de utilidades que generalmente está planeado para que se haga a partir del mes de mayo. Obviamente en ese mes de mayo pues la revisión que se hizo fue del año anterior, la utilidad que se pudo haber generado por la producción que tuvo esa empresa, por las ventas que tuvo de servicios, etcétera. Y lo que ocurre con muchos otros patrones es que este reparto de utilidades lo hacen en función a su situación fiscal, es decir, a estrictamente lo que reportan como ingresos, ¿sí?, y por lo que pagan impuestos. Pero creo que todos sabemos que absolutamente todos los contribuyentes pues no estamos reportando al 100%. Esa es la diferencia o el detalle, ¿no? A veces es difícil que puedas tú siempre estar al 100% reportando la totalidad de tus ingresos, ¿no? Uno se esfuerza, de hecho en el caso de nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que hace sus pagos que no necesita factura, pero pues nosotros tenemos que estar facturando al público en general, ¿no? Pero tú sabes que no todo mundo lo hace así, y entonces ahí es en donde vamos a encontrar un contraste de que ese reparto de utilidades pues no se va a hacer realmente como correspondería, porque hay muchos ingresos que los patrones no van a estar considerando para poderlo hacer. Ahorita con este tema de la pandemia ha habido cierta flexibilidad en varios temas. Desde que se emitió la declaratoria a nivel nacional de la contingencia sanitaria, recordemos que se determinó el paro de actividades no esenciales, y esto conllevó a muchas situaciones muy particulares en el ámbito laboral. Hubo patrones que, bien asesorados y muy conscientes de sus obligaciones, sí les hicieron el anuncio a sus empleados, les dijeron: oiga, tenemos esta declaratoria, está publicada en los medios oficiales, está vigente, es válida, y lo que vamos a hacer es frenar. Y les empezaron, como lo establece la ley, a pagarle el salario mínimo que establece la ley. Algunos otros lo que hicieron fue adecuar las condiciones de trabajo. Se empezó con el trabajo en casa, se redujeron las cargas de trabajo, las jornadas, y obviamente mediante el acuerdo algunas de estas relaciones de trabajo sufrieron modificaciones también al pago de salarios, no se estuvieron pagando al 100%. Eso estuvo muy bien, quien lo hizo así pues no tiene ningún problema, pero también tuvimos otros supuestos en donde los patrones, sin tomar en cuenta al trabajador, sin observar lo que legalmente estaba previsto, determinaron dejar de pagar salarios. Algunos incluso se declararon en inactividad completa, y ahí tenemos varias demandas. Ahí hay trabajadores que se asesoraron y están reclamando el pago de salarios devengados, prestaciones que no les fueron pagadas, o incluso algunos hasta planteando la rescisión porque los patrones les modificaron sus condiciones de trabajo. Entonces,
regresando al tema de las utilidades, este año justamente la mayoría de los patrones están reportando ingresos muy por debajo, algunos sin ingresos, y justamente esto va a ser una afectación para el pago de utilidades en este año. Ok, precisamente hablando y regresando al tema de COVID, bueno, existen muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. En esto es, bueno, ¿qué pasa? Hay gente que no se quiere vacunar, que no quiere tener la vacuna, y entonces el patrón dice, ok, si no tienes vacuna, no puedes venir a trabajar. ¿Esto está dentro de la ley? Bueno, aquí tenemos que considerar el tipo de actividad como un primer momento, porque vamos a tener que entrar en un ejercicio de ponderación. ¿Por qué? Tan válido es el derecho que tiene cualquier persona a decidir si se vacuna o no, como tan válido es que para desarrollar una determinada actividad que tenga ciertos impactos, que tenga cierta repercusión social, se exija también que se cuente con la vacunación, con una vacuna ya aplicada. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de ponderación y ver qué es lo que va a privar en el caso en concreto. Yo de entrada te diría, pensando en el tema, por ejemplo, de los servicios de salud, pues resulta indispensable que los trabajadores estén vacunados, ¿no? Si ya resultó evidente que hay contagios y que digamos que un lugar muy fértil para tener esos contagios son los hospitales, son todos los lugares en donde en el tema de manejo de salud, pues va a ser necesario, se va a ser indispensable que se les exija. Al día de hoy lo que yo te puedo decir es que no existe ningún instrumento normativo que lo prevea, o sea, no hay nada que diga tienes que hacerlo exigible, pero yo creo que poco a poco se va a ir modificando. Pero yo creo que hay un tema también civil, ¿no? Es un tema de conciencia, de responsabilidad, de responsabilidad civil, en el que yo exhorto a todo el mundo a que se vacune por un tema de ¿cómo se llama? De que tú tienes la responsabilidad de tratarte con más gente, ¿no? Así es. O sea, si bien no está regulado, creo que sí hay un tema civil, ¿no? Y creo yo que aquí lo que afortunadamente se ha venido dando pues es la conciencia social, ¿no? Yo tengo muy presente marzo del 2020, cuando nos anuncian el inicio de esta pandemia, cómo la mayoría de las personas se resistían mucho al uso del cubrebocas, se resistían mucho al tema del distanciamiento social. A todos nos costó trabajo, absolutamente. Yo no creo que en automático a todo el mundo le haya caído el 20. Sin embargo, con el pasar de las semanas, de los meses, poco a poco se fue generando esa conciencia, ¿no? De me empiezo a cuidar, cuido a mi familia, cuido mi entorno laboral, y de repente eso ya se fue extendiendo, ¿no? Al día de hoy realmente ya es muy raro que nos encontremos en la calle a alguien que no trae cubrebocas. Es muy raro que en el transporte público, que en los lugares públicos en general, veamos a alguien sin el cubreboca, ¿no? Incluso la gente que hace ejercicio, pues se sale con su cubreboca haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, que resulta un poco incómodo, pero que todo mundo en cumplimiento de esa conciencia social lo está haciendo. Entonces, no existe al día de hoy una norma que nos esté previendo esa obligatoriedad, pero yo creo que poco a poco todos lo vamos a hacer como algo exigible, ¿no? El que nos estemos vacunando. A mí me queda muy claro, y por eso lo dije desde un principio, es muy respetable la decisión de aquella persona que diga, yo no deseo vacunarme, no lo voy a hacer, adelante, no hay ningún problema. Creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en que esa persona respecto a los demás es más vulnerable, ¿no? O sea, está con el mayor riesgo. Porque la vacuna hay que entenderlo, la vacuna no nos va a evitar que nos enfermemos. Es probable que alguien vacunado se enferme, pero lo que sí está probado es que la vacuna nos ayuda a mitigar los efectos. Hay personas que ya estando vacunadas y que se enfermaron, pudieron salir adelante de esta enfermedad y no tuvieron mayor complicación. Bueno, y bueno, siguiendo con estas preguntas de las cuales mucha gente me hizo llegar, una de ellas que también me causa como curiosidad en otro orden de ideas es, me quieren correr y me están fastidiando. Uh-huh.
Muchos patrones es así como para no correrlo y no pagar todo lo que nos acabas de decir que jugosamente nos deberían de pagar, Sí. pues empiezan a fastidiar o inclusive empiezan a cambiar de puestos a la gente. Me acuerdo una historia de una persona cercana que me dijo, llegué a ser la vigilante de ¿cómo se llama? De la empresa cuando yo era la de sistemas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, de hecho esta figura ya está perfectamente identificada y ya hay casos exitosos en donde probando que efectivamente se da, hay consecuencias para los patrones. El acoso, ¿no? El acoso laboral es correcto. Eh, para tratar de hacerlo así como más ejemplar, recordarán ustedes que hace 4 o 5 años estuvo muy de moda, sobre todo en el tema educativo, la figura del bullying, Claro. que no es otra cosa más que también acoso escolar, en español así le podemos llamar. Bueno, pues en inglés existe también una denominación a esto en materia del trabajo que se llama mobbing. También es cuando entre trabajadores o entre representantes del patrón están acosando, están molestando, están afectando a un trabajador. Y estas afectaciones pueden ser de naturaleza muy amplia, ¿no? Desde este tipo de situaciones de cambiar funciones, cambiar horarios, incrementar cargas o incluso quitar cargas de trabajo, ¿no? Lo que conocemos como la famosa ley del hielo. A ver, pues no le pasa en chamba y a ver qué hace, ¿no? A ver si se aburre, a ver si se cansa y termina renunciando. Bueno, esto ya está regulado también y por supuesto que hay consecuencias. De hecho, ya hay varios juicios tramitados en todo el país, tanto en el ámbito federal como local, y en donde una vez que los trabajadores han demostrado que efectivamente fueron materia, fueron sujetos de ese acoso, ha habido consecuencias de indemnización para los patrones. Aquí no hay recetas secretas ni mágicas. Aquí más bien sí tenemos que hacer un análisis de cada caso en concreto, porque las características y las condiciones pueden ser muy distintas. Yo te diría, les diría a todos ustedes, que de entrada, cuando hay una modificación a las condiciones de trabajo, ¿qué son las condiciones de trabajo? Pues el lugar en donde laboras, las actividades, el salario, el horario, todo eso que te ofrecieron en un inicio y que es como nació esa relación, ese vínculo laboral, esas son las condiciones de trabajo. A veces se ponen por escrito en un contrato, a veces hay contratos colectivos cuando hay sindicatos y a veces simplemente se platicaron de manera verbal, no es necesario que exista un contrato por escrito para que exista una relación de trabajo. Pero cuando el patrón, sin considerar la voluntad del trabajador, empieza a hacer modificación de esas condiciones de trabajo, eso es una causal de rescisión. Es decir, el trabajador puede decir, ¿sabes qué? Ya no juego, ya no me interesa ahora cómo estás queriendo que se lleve a cabo esta relación de trabajo. Y entonces se puede hacer un planteamiento legal. Primero se puede hacer en lo económico de manera directa, pidiendo el respeto o en su caso buscando que esa modificación se haga tomando en cuenta la voluntad del trabajador. Si es así, pues puede haber un ajuste, puede haber un entendimiento y puede haber un acuerdo para que la relación de trabajo continúe. Pero si el trabajador no está dispuesto porque realmente le afecta demasiado esa modificación, entonces puede haber una conclusión de la relación de trabajo. Por ejemplo, en estas modificaciones también puede ser posible que el patrón, y regresando al tema del IMSS, no me dé de baja de vez en cuando. O sea, hay veces que los patrones por un tema de, pues también, de ¿cómo se llama? De pagar impuestos, liquidez. Pagar, exactamente. Ellos de repente dan de baja y no le avisan al trabajador y esto lo afecta. Claro. Entonces también estamos ahí hablando de cambiaron las condiciones, ¿no? Aunque bueno, déjame decirte que aquí sí, esta es incluso una infracción muy grave que comete el patrón, porque el patrón tiene la obligación de brindarle esa seguridad social y si no se la brinda de manera directa al trabajador, lo tiene que incorporar al régimen voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, cuando hace estas intermitencias y lo da de alta un mes y de baja otro mes y hasta por días, ahí él está incurriendo en una falta. De tal manera que cuando el trabajador lo reporte o en su caso el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social lo identifique, el patrón puede ser sometido a un procedimiento administrativo por parte del Seguro Social
en donde si le encuentran responsabilidad y le encuentran que ha estado haciendo estas altas, bajas, sin justificación alguna, además de que lo van a obligar a pagar las cuotas y las aportaciones omitidas, le van a cobrar multas y recargos. Entonces, ese es un riesgo que corren los patrones. ¿Eso también sucede si el patrón no da de alta a su gente en el IMSS? Es correcto. Okay. También por eso vemos de repente demandas en donde un planteamiento que hace el trabajador, entre tantos que puede estar reclamando, es la incorporación al régimen del Seguro Social y el pago de las cuotas y aportaciones. Ok, perfecto. Ahora, vamos a una pausa. Vamos con nuestro patrocinador y sigan con nosotros aquí en Tu Punto de Encuentro, Café con Nosotros. En cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, así como en el hogar, la limpieza e higiene son aspectos primordiales que debemos cuidar al máximo nivel. Es por ello que en Clean Company nos especializamos en todo tipo de limpieza y mantenimiento profesionales, que van desde la limpieza general y a fondo del hogar, hasta la de una empresa, ya que somos expertos en limpiar a profundidad la industria. Permite la entrada solo a profesionales. Seguridad, honradez y confianza nos caracterizan. No olvides llamar a Clean Company para todo tipo de limpieza y mantenimiento del hogar, oficina, negocios, empresas e inclusive hoteles. Utilizamos productos de la más alta calidad. Recuerda que fabricamos productos de grado industrial y de cuidado personal, con una vasta experiencia en el sector. Ofrecemos soluciones a medida de cualquier situación, empleando protocolos de limpieza adaptados a cada cliente. En Clean Company lo hacemos por ti. Nuestro compromiso, tu satisfacción. Somos una revista mensual especializada en la industria comercial, creativa, publicitaria, industrial y mercadológica, con el objetivo de mostrar las buenas ideas, el talento, la innovación, tu negocio, así como las empresas que se desarrollan en Celaya y la región. En Tu Punto de Encuentro te ofrecemos potenciar tu imagen de forma eficaz e interactiva. Hazte notar, anúnciate. Revista digital, Tu Punto de Encuentro. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado el papel por pantallas. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de comunicarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una manera diferente de ver las cosas. Entonces, reinventamos la publicidad. Tu Punto de Encuentro. Tu Punto de Encuentro es más que una revista. Es una invitación a compartir nuestro entorno de forma interactiva, desde varios giros y artículos sobre diversos temas de interés social y comercial. Haz que digan de ti, hazte notar. Revista digital, Tu Punto de Encuentro. Muy bien, amigos de Café con Nosotros en Tu Punto de Encuentro, ya estamos aquí de regreso de nuestros patrocinadores y continuamos aquí en esta charla tan interesante con qué hacer cuando uno es empleado y el patrón nos acosa y el patrón no nos da seguro y todo eso. Por eso mismo, pónganos sus comentarios aquí abajo, díganos qué duda tienen, qué les pasó, qué les sucedió. Y bueno, yo en pues ahora sí que en este orden de ideas, en estas preguntas, me surge una que, bueno, tengo por ahí una amistad que me dice, oye, de entrada me están pagando, en mi estado de cuenta me aparece que me pagan en efectivo. Estoy dada de alta en Hacienda por varios patrones. Esto es... ¿Qué podría ser que se está haciendo? Porque podrías pensar muchas cosas, ¿no, Lázaro? Claro. ¿Y qué podría hacer? O sea, a ella le gusta mucho su chamba, pero le sucede esta situación. Bueno, mira, justamente esto que tú comentas es lo que ocurre cuando nos excedemos con la explotación de esta figura del outsourcing que platicamos al principio.
porque eso es lo que se hace, que el patrón lo da de alta al Seguro Social con un salario, le timbra sus comprobantes de pago, exactamente, pero con ese monto inferior, y luego ocurre que la otra empresa, que es la que tiene el outsourcing, pues es la que le paga la diferencia, a veces en efectivo, a veces sí con depósitos también en su cuenta, que puede ser la misma, que puede ser alguna otra cuenta que incluso le hayan aperturado al trabajador para ese efecto. Y esa conducta, esas acciones, lo que buscan es tratar de disminuir el salario, ¿no? Hacer que aparentemente el salario sea inferior al que realmente está percibiendo el trabajador. Por eso hablaba yo de el exceso que se ha tenido, el abuso exactamente de esta figura. Pero aquí, bueno, la experiencia nos ha enseñado que se puede, cuando ha sido necesario en un juicio, se puede probar que justamente esos 2 depósitos, esos 3 pagos que el trabajador recibe de maneras diferentes y de orígenes aparentemente distintos, sí se puede llegar a probar que es producto de una sola relación laboral, y al final de cuentas las 3 sumas se integran y forman parte del salario que estaba recibiendo el trabajador. Digamos que lo ideal es que el patrón sea el que le pague el salario completo, ¿no? Y que sea en una sola exhibición, ya sea mediante un cheque. Ahora actualmente, digo, la tecnología, la facilidad nos permite con las transferencias bancarias hacerlo muy rápido, pero eso no hay mayor problema, ¿no? Entonces, esta es una característica de cómo los patrones quieren aparentar que no hay una, sino 2, 3 relaciones de trabajo distintas, cuando pues, en realidad es una sola. Como que es como imposible también esto, exactamente, ¿no? Ok, si llegara a tener un trabajador un accidente dentro de la empresa, ¿qué es lo que sucede, no? Okay. ¿Les pueden cobrar a ellos? ¿El patrón puede? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, mira, aquí la salud y la integridad física de un trabajador se puede ver afectada principalmente por accidentes o por enfermedades. Y las enfermedades pueden ser derivadas de la actividad que desarrolla, de la actividad laboral que está desarrollando, o bien lo que conocemos como enfermedades generales, ¿no? Algo que ya traía por ahí genéticamente el trabajador y que a lo mejor por su estilo de vida, por X razón, va a desarrollar. Todo eso está perfectamente previsto, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en las leyes de los diferentes institutos de seguridad social. Yéndome en concreto a la pregunta de un accidente de trabajo, ahí originalmente el patrón es el que tiene que responder por lo que cueste, lo que se tenga que hacer para restablecer la salud del trabajador. Entonces, ahí es muy benéfico cuando los patrones tienen dados de alta a sus trabajadores en el IMSS. ¿Por qué? Porque lo único que hace el patrón es hablarle a la ambulancia del IMSS y se lo llevan y allá le van a dar en la clínica, en el hospital, toda la atención que merece. Ya lo habíamos comentado hace rato, desde el tema de las consultas, las cirugías, medicamentos, terapias de rehabilitación, si es necesario que al trabajador le implanten algún tipo de prótesis, etcétera, todo hasta que recupere la salud. En algunos casos puede que esa salud se vea afectada, que la motricidad o que algún miembro tenga que ser amputado, etcétera. Y la misma Ley Federal del Trabajo también nos establece una tabla cuando esto ocurre, porque en ese caso el trabajador tiene que recibir un pago de indemnizatorio, ¿sí? Si es que tiene una afectación. Ahora, si llegamos a tal grado que ese accidente le impida al trabajador continuar desarrollando su labor, considerando la antigüedad que tenga, va a tener derecho también a lo mejor a recibir algún tipo de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay algunos patrones que adicionalmente les pagan pensiones también a sus empleados. Eso ya dependerá del patrón. ¿De la buena voluntad del patrón? De la buena voluntad, exactamente. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, pues el Seguro Social es el que va a entrar ahí a hacer el pago de tanto las indemnizaciones, dependiendo de la afectación que tenga el trabajador, como en su caso, si hay una invalidez total y ya no puede seguir trabajando, también. Estos accidentes se conocen como riesgos de trabajo, porque obviamente derivaron del desarrollo de esa actividad. Incluso comentar también que
hay unos accidentes que se conocen como los de trayecto. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en el que el trabajador sale de su domicilio y se dirige a la fuente de trabajo, ese trayecto, que lo puede hacer en su vehículo particular, en el transporte público o en el transporte que la misma empresa, que el mismo patrón le facilite, eso no tiene nada que ver, pero en el momento en el que él ya se está trasladando, eso puede ser también un riesgo de trabajo, es un accidente de trayecto y también puede formar parte de estos beneficios de la seguridad social. Esto, hablando de estos accidentes, también pueden ser, o tienen que ser pagados inclusive si fuera una negligencia del mismo trabajador. Bueno, ahí entra también una pequeña calificación distinta, ¿no? Porque si el trabajador, debiendo observar ciertos comportamientos, ya sea de seguridad, en cuanto a la ropa, en cuanto al equipo que tiene que utilizar de protección en una determinada área, y se prueba que no lo hizo, bueno, él también va a tener una parte de responsabilidad, ¿no? Habría que ver en qué grado su omisión pudo haber ocasionado ese accidente, y en base a eso se hace una calificación. Por eso se habla de que los accidentes de trabajo tienen que calificarse por parte del IMSS en este caso. Se llenan una serie de formatos, de reportes, obviamente se consideran también las opiniones médicas en cuanto al diagnóstico de la afectación que tiene la salud del trabajador, en cuanto al pronóstico de recuperación que tiene, porque en algunos casos pues a lo mejor la recuperación no va a ser al 100%, y el tratamiento de rehabilitación que a lo mejor se tiene que llevar a cabo, y se hace esa calificación que yo te platicaba de riesgo de trabajo, considerando todos esos aspectos, para ver si también la conducta o la omisión del trabajador tuvo algo que ver, de alguna manera propició el surgimiento de ese accidente, ¿no? Pero todo está perfectamente regulado, nada más que de repente, pues, recordemos que toda la calificación pues la van a hacer personas, no la va a hacer ni un robot ni nada, y entonces pues de repente ahí entra también el tema del criterio o de la valoración, que a veces puede ser subjetivo. Ok, y bueno, hablando de todo esto, se dice que en el estado de Guanajuato a partir de los 16 años puedes tener trabajo siempre y cuando tengas una carta de tus padres. ¿Es correcto? Es un permiso exactamente que la ley de entrada prohíbe el trabajo de menores, pero sí nos da esta excepción. Nos dice que cuando el menor ya cumplió 16 años, si es realmente necesario, porque también seamos realistas, ¿no? Hay familias que sí requieren que un hijo de esta edad tenga que integrarse ya exactamente al tema productivo. Entonces ahí es un trámite pues relativamente sencillo, en donde se acude a la junta, y el papá o la mamá se identifican igual que el menor y otorgan su consentimiento para que se le pueda dar un permiso, se llama un permiso para menor de edad. Y aquí lo importante es que los patrones que contraten a este tipo de trabajadores, es decir, que no tengan todavía sus 18 años cumplidos, sí observen bien este requisito, que se aseguren de contar con este permiso. Y otra cosa muy importante, hay límites, porque a una persona con esta edad no se le puede poner a desarrollar cualquier actividad. Están prohibidas las actividades insalubres, las que representen un riesgo para la salud del menor, obviamente todo el tema de bares, todo ese tipo de actividad pues, también está prohibido. Entonces hay mucho ojo para los patrones que contratan este tipo de menores. La jornada incluso es menor que la legal. 6 horas, ¿no? Exactamente, son 6 horas lo máximo que se les puede poner a trabajar. Entonces sí son condiciones muy muy especiales las que se tienen que observar en el trabajo de menores, y el punto de partida es tener esa autorización de los padres. O sea, no puedes contratar a ningún menor si no tiene esta carta que tiene un requisito, ¿no? Así como es, tal. que se tiene que obtener parte de la autoridad. De la autoridad, ok. Y hablando de esto, en cuanto a prestaciones laborales, ¿estás de acuerdo que a partir de los 16 años tú ya empiezas a cotizar en el IMSS, ya empiezas a tener tus prestaciones, etcétera, ¿no? Es correcto, sí, como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador. Sí, nada más las limitantes son en cuanto a las funciones y en cuanto a horarios que tienes como trabajador que desarrollar. Pero por lo demás, en cuanto a prestaciones, ahí la ley no distingue y son exactamente las mismas. Bueno,
Pues creo que estamos por terminar, estamos viendo aquí, nos están llegando las notificaciones, estamos por terminar ahora sí que café con nosotros, porque bueno, pues nos la pasamos muy bien. Muchísimas gracias, Lázaro, por todas estas preguntas que ahora sí que nos hiciste pues favor de responder. Por favor, vuélvenos a decir tus datos, claro, dónde te encontramos, si tenemos alguna duda, a dónde recorrer. Yo sé que dicen por ahí los abogados que toda consulta genera honorarios, pero bueno, pues ahora sí que por favor dinos dónde. Si ustedes quieren un buen abogado. Muchas gracias, Mariana, y bueno, pues a todos los que nos dieron la oportunidad de escucharnos en esta tarde. Pues miren, el despacho se llama Consultores Legales de Guanajuato, ya les había platicado, somos 2 socios, el licenciado Aníbal Cervantes Valencia y su servidor Lázaro Ramírez Telles. Estamos en la ciudad de Guanajuato capital, ahí tenemos la sede del despacho, pero también brindamos servicios y tenemos oficinas aquí en Celaya, en la ciudad de Irapuato, estamos en Salamanca, León, Salamanca, y bueno, pues quedamos a la orden. Teléfono 473-112-3058 y el correo electrónico es todo con minúsculas y corrido, consultoreslegalesdeguanajuato@hotmail.com. Ahí estamos a la orden para poder atenderles ahí cualquier consulta. Y sí decías que bueno, de repente se dice esto del cobro de honorarios, pero bueno, en materia laboral también hay mucha flexibilidad. De repente, sobre todo a los trabajadores, muchas de las asesorías no se cobran, son gratuitas, son orientaciones, e incluso hace rato platicábamos, ¿no?, de que el mismo Estado presta este tipo de servicio de orientación y lo hace de manera gratuita también. Entonces, tengan la confianza, siéntanse seguros de acudir a pedir cualquier asesoría porque se les va a brindar. Ya cuando entramos en el trámite de alguna gestión en particular, de algún juicio, bueno, pues evidentemente ahí sí ya se empieza a generar a lo mejor algún honorario, pero eso siempre se hace antes del arranque, antes del inicio y con el consentimiento obviamente del cliente, del trabajador que requiere la asesoría y con el previo acuerdo, ¿no?, de lo que puede ser ahí la tarifa. Créanme que nosotros tenemos tarifas muy competitivas, tanto para trabajadores como para patrones, y pues quedamos a sus órdenes. Ahora sí que eso es mucho de admirarse de un abogado que esté hablando con tanta sinceridad y que nos esté orientando bastante hacia dónde ir y con quién acudir. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, ahora sí que nublada, aquí en Celaya. Estamos en tu punto de encuentro, este es Café con Nosotros y pues bueno, agradecemos a nuestro patrocinador de seguros y pues ahora sí que nos vemos en nuestra próxima emisión, próximo martes, ahí estamos en punto de la hora, espérenos pronto para traerles algún otro tema. Muchísimas gracias, mi nombre es Mariana Castañeda, síganme en mis redes sociales y pues bueno, hasta la próxima, gracias. Gracias.